asumió un riesgo tremendo. Sin conocerme, me concedió la bendición de compartir con ustedes 2 veces. ¿Cuántos estuvieron en aquella ocasión? Oh, qué lindo verles, mis hermanos. ¿Alguien recuerda un poquitico por lo menos? Algo. El hacha que cayó en el río. Bueno, eso es pedagógico, esto es pedagogía. Qué bueno, mis hermanos. Cuando digo el tiempo pasa tan rápido, así lo es. Y últimamente estoy pensando en que en realidad yo tengo solamente 2 días. El día de hoy, para vivir para el Señor, para servir al Señor, para glorificar al Señor, para honrar al Señor, para seguir adelante con el Señor. Y el otro día es el día cuando Él me llame, cuando le veré cara a cara. Y como ya cumplí mis, ¿cuántos años? 81 años. Así que ya estoy esperando el día del gran encuentro nomás. Anticipándome, porque debe ser algo hermoso, algo bello, ¿no es cierto, mis hermanos? Quisiera leer con ustedes una pequeñísima porción de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios 6, versos 11 al 13. ¿Encontraron? Segunda de Corintios, capítulo 6, los versos del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. He puesto un tema que espero Dios usará en la vida de cada uno de nosotros. Viviendo en estrechez espiritual no honra al Señor. La palabra estrecho en nuestro idioma, el español, tiene muchas connotaciones. A ver si ustedes pueden pensar en unos pocos. Cuando les hablo de estrechez, ¿de qué estoy hablando? ¿Poco? Espacio, espacio estrecho, ¿qué más? Pues el diccionario dice estrecho, es poca anchura, escasez, ajustado, pobreza, limitación intelectual o moral, etc. Y nosotros los creyentes en el Señor de ninguna manera estamos exentos también a tener nuestras estrecheces, ¿no es cierto? Por ejemplo, estábamos hablando de hermanos enfermos, estrechez de salud, están enfermos. O estrecheces en la economía. Y este es un tema que se repite con muchísima frecuencia, ¿no es verdad? Estrechez económico.
A veces estrechez en el núcleo familiar, estrechez en las relaciones entre esposos, en las relaciones con los hijos, o estrechez en el trabajo. A veces los compañeros no son tan abiertos, no son tan amplios. Estrechez en la comunicación, por ejemplo. Estrechez en el afecto. Pero mis hermanos, todas estas estrecheces son muy pequeñas cuando uno piensa en la estrechez espiritual. Estrechez espiritual. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a fijarnos una vez más. El verso 12 es muy claro. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Hermanos míos, Pablo está escribiendo a toda una iglesia, la iglesia en Corinto. La ciudad de Corinto era muy famosa. Mucho comercio, mucho negocio, muy conocida en el mundo de aquel entonces por Las Vegas allá, las casas de juego, pero sobre todo el libertinaje. Tanto que a la gente que vivía fuera de Corinto, cuando querían ir a pasar unas vacaciones o algún tiempo forma no tan agradable al Señor, decía: vamos a Corinto para corintiar. Allí el Señor llegó y rescató a unos cuantos. Y es interesante cuando uno lee la primera carta, primera de Corintios, el capítulo 1, las palabras que Pablo nos habla acerca de esa iglesia es algo impresionante. Es algo impresionante. Fíjense, por ejemplo, versículo 2, primera de Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una iglesia santificada, ¿por quién? Por Dios mismo. La palabra santo es apartado. Dios apartó a gentes de la ciudad de Corinto y les puso en la iglesia. Esos creyentes eran apartados del mundo para vivir una vida santa. Y luego Pablo comienza a añadir bendiciones increíbles que el Señor les otorgó. Miren ustedes, mis hermanos, por ejemplo, el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Estos hermanos santos eran enriquecidos. La palabra gracia, porque dice por la gracia de Dios, la palabra gracia es caris, de donde viene la palabra en español carisma. Era una iglesia llena de carismas. No les faltaba absolutamente nada. Miren el verso 7. De tal manera que nada os falta
en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta. Dios les ha dado todo. ¿No es una maravilla? Ahora pensemos en nosotros un momentito. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Sabe que el día cuando nosotros, por la gracia y bondad de Él, abrimos nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, nos entregamos a Él, nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Nos dio un verdadero paquete. Yo llamo el paquetazo de Dios, que si contaríamos todas las cosas que el Señor nos entregó aquel día, algunos calculan por lo menos en 30 bendiciones. Pensemos en unos pocos. A ver, uno. ¿Cómo? Vida eterna. En ese día, Dios le dice, tú no morirás jamás. Tienes a Jesucristo, por lo tanto tienes vida, vida eterna. No solo una vida, pero vida en abundancia. ¿No es cierto? ¿Qué más? Nos perdonó. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Perdonar todos nuestros pecados pasados. Nos dio el Espíritu Santo en ese mismo ratito. Cuando yo pienso en muchos hermanos que buscan ayuda espiritual, consejo, y están sufriendo por pecados cometidos hace como dicen los jóvenes, ¿no? Hace años atrás, les está molestando. Y me dicen, es que hermano, ay, el error mío, yo cometí esto o aquello. Y le digo, ¿cuándo cometió? Dice, hace tiempos, hermano, pero me molesta. Pues usted me está diciendo, hermano, eso quiere decir que usted ya se entregó al Señor. Dice, sí, yo ya me entregué. Pero sabe que el día que usted se entregó al Señor, el Señor dijo, cancelado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Perdón, limpieza. Usted nunca pecó. Pero pastor, no, usted no pecó, porque ya está cancelado. Eso es gracia de Dios, ¿no es cierto? Nos dice, tú eres hijo ahora. Ya podemos decirle papá. Herederos, coherederos con Cristo. Tenemos la bendita palabra de Dios. Podemos entrar al trono de su gracia con libertad y orar y decirle, papá, mi querido papá. Qué paquetazo Él nos dio. Y los hermanos de Corinto recibieron tamaña bendición. Tanto que dice Pablo, ustedes han sido enriquecidos por la gracia y bondad de Dios. Pero ¿no les parece a ustedes un tanto contradictorio? Si leemos otra vez 2 de Corintios, el capítulo 6, tengan la bondad, mis hermanos, de ver el capítulo 6, 2 de Corintios, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios 6, y el verso 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio. Oiga, cristianos viviendo estrechamente.
con todo lo que Dios les había dado. Eran ricos, pero vivían como mendigos en la vida espiritual. Tenían de todo y no tenían nada. ¿No es eso paradójico? ¿No es cierto? Y muchas veces pienso en mi propia vida. Vivo como rico, vivo como pobre. Vivo ampliamente, con toda la gracia, toda la bondad, todas las riquezas que Dios en su bondad ha tenido a bien darme, o vivo, pero como encajonado. ¿Qué pasó con la familia espiritual de la iglesia de Corinto? ¿Por qué estos hermanos que habían recibido tantas y tantas y tantas bendiciones de Dios no lo están disfrutando esas bendiciones y están viviendo una verdadera pobreza espiritual, estrechamente como cristianos? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? Yo encuentro por lo menos 3 razones fundamentales. Hay muchas en realidad. Yo recomiendo al pastor alguna vez traer una serie de estudios de estos 2 libros de Corintios, que es una riqueza increíble que se puede sacar de estos libros. Pero encuentro por lo menos 3 razones por las cuales vivían estrechamente. Primero de Corintios capítulo 3, versos 1 al 3. ¿Qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No pasen por alto estas palabras. Niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué les parece? ¿Cuál era el problema de estos hermanos? ¿Ah? Algo oigo por allá. Pues simplemente nacieron, eran creyentes. Pablo dice santos, santificados. Pablo dice Dios les dio un paquete increíble para que tengan todos estos recursos para la vida cristiana. Pero hay algo que ha sucedido con ustedes. Con todo eso, se han quedado como niños. Es decir, no ha habido un desarrollo espiritual en ustedes a pesar de todo. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Hay algo que pudiéramos decir? Eran creyentes con un infantilismo espiritual increíble. Pensaban como niños, vivían como niños y obraban como niños. Y mis hermanos, cuando una iglesia no desarrolla espiritualmente, está sentenciado a vivir en un, ¿cómo llaman estos lugares donde cuidan a los bebés? ¿Ah? Allá decimos en un jardín de infantes, dice, ¿no? Hay que llevarles continuamente allá, a una guardería infantil, para que les den la mamadera.
Porque no pueden dar más, porque son niños. Así dice Pablo. No han desarrollado. Con todos los recursos que Dios ha dado, ¿qué debería haber habido en la vida de esos creyentes? Un desarrollo enorme. Toda una iglesia con todos los recursos que han recibido de Dios, con el paquetazo de Dios. Gigantes en la fe. Sin embargo, son niños. ¿No es eso una desgracia? Ahora, yo no sé cómo están ustedes. Aquí yo estoy de paso nomás. Pero en mi iglesia tengo que decirles que sí hay un buen número de niños, de bebés en Cristo a pesar de los años. Reciben y no hay ningún efecto en ello. Yo conocí unos 2 o 3 casos de bebés, tal vez mi hija como médico sabe eso, que nacieron, pero no crecieron, se quedaron como bebés. Y conocí un caso de una niña de 18 años. 18 años, la mamá todavía le bañaba como a una bebé. Le alimentaba como a bebé. Y esa criatura lloraba como bebé. ¿Y cuántos años tenía? 18 años. Qué dolor, ¿no es cierto? Qué pena para la madre, para el padre, para la familia. Una hermosa niña, pero que no creció. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? Es un asunto de cada cual tiene que poner su mano en el pecho y de ponerse frente al Señor, sobre todo ahora que estamos comenzando un año nuevo, y decir, Señor, ¿qué voy a hacer en este año? ¿Me quedo todavía como el año pasado? ¡Oh, caramba, voy a arrancar! Aunque sea carro viejo, pero dándole duro. ¿Eh? Ustedes saben el problema de los viejos. Ahora, yo digo con cierta libertad viejo, porque yo creo que soy el más viejo de todos ustedes. El gran problema de los viejos es que no hay repuestos originales para estos modelos. Así que tenemos que estar arrancándole y dándole duro a pesar de los repuestos originales, ya viejos y gastados. Pero en el Señor hay una vitalidad increíble. En el Señor hay una vida que fluye, que corre, que desarrolla. Oh, mis hermanos, la vida cristiana vale la pena vivirla. Cada enero yo cumplo 3 aniversarios. Un poco raro, ¿no es cierto? 6 de enero de 1948 el Señor llegó a mi vida. Lo recuerdo perfectamente, el día, la hora y el lugar. Porque yo era un jovencito, sin Dios, sin Cristo, sin horizonte, sin brújula. Estaba perdido. Dios llegó a mi vida. Y trastornó mi vida. Y 2 meses después yo estaba caminando a un instituto bíblico. Que el Señor me llamó, para algo me habrá llamado. 25 de enero de 1952, una linda dama llegó a mi vida. No sé si ustedes saben, pero yo me he casado solo 2 veces. En 1952 me casé con una linda dama, la madre de Betty. Y 50 años después me volví a casar con la misma mujer.
Vale la pena, ¿no? Por supuesto que sí. 1958, 27 de enero 1958, el Señor me llamó para trabajar con HCJB, La Voz de los Andes. ¿Han oído ustedes de esta misión? Misión de radio, misión de salud. He trabajado 50 años en el mismo hospital donde nació Betty, mi hija. 50 años estoy cumpliendo de trabajar en la misma institución, un mismo hospital, como capellán. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Amén. Y los bautistas decimos amén o no. Amén, aleluya, gloria a Dios. Claro que sí, vale la pena. Dejemos de ser niños y comencemos a crecer en la gracia, bondad y misericordia del Señor. En Hebreos capítulo 5, verso 11, si Pablo es el autor, y creo que Pablo es el autor de Hebreos, él está lamentándose también aquí de los niños espirituales. Capítulo 5, versos 11 al 14. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El primer gran problema de la iglesia de Corinto era que no crecieron. Tenían todo, pero vivían como si no tuvieran nada. Segundo gran problema. Vamos a buscar en primera a los Corintios, el capítulo 5, versos 1 y 2. Voy a ir un poco más rápido porque si no nos coge la mañana. 5, 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál es el énfasis aquí? ¿Es el pecado cometido o es la acción de la iglesia frente al pecado? La acción de la iglesia, la acción de la iglesia. Muy interesante, es la acción de la iglesia. Es decir, la iglesia se volvió indiferente a la vida ética, moral, espiritual de su congregación. Y había algo más. Parece que esto llegó a ser tan común que en el capítulo 6, versos 15 y 16, leemos lo siguiente. Capítulo 6, versos 15 y 16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Por qué Pablo está tocando este asunto aquí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente los creyentes iban a las rameras, a las prostitutas. Y claro, como vivían en Corinto, todo es lícito, pues. ¿No es cierto? Vamos a corintiar, pues claro, todo el mundo va a corintiar. Y había un gran templo, hasta como parte de la adoración a los dioses paganos. La prostitución era una forma de adoración. Y algunos creyentes iban a adorar también por allá. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia? Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Todo nos es lícito, pues. Y hermanos míos, cuando uno llega a este punto, realmente la iglesia es un verdadero fracaso. Y voy a tener que decirles, mirando en términos universales, la iglesia del Señor está en crisis, ¿sí o no? Y es una verdadera pena que el mundo que anda desesperado, buscando en las drogas, buscando en los licores, buscando en el dinero, buscando en la fama, buscando en todas partes algo para llenar el vacío. No puede ir a la iglesia porque la iglesia no encuentra. La iglesia tiene que ser la respuesta a esa angustia humana, a esa necesidad humana. ¿Sí o no, pastor? San Agustín dijo estas palabras tan lindas. Todo ser humano viene a este mundo con un hueco en el alma y ese hueco tiene forma de Dios. Dios es la respuesta al gran vacío humano. 20 años tuve y yo andaba desesperado, vacío, sin Dios, sin Cristo. Pero cuando Él llegó, llenó el hueco. Es la respuesta. Y cuando los creyentes comienzan a andar buscando en el mundo, es porque no han llenado el hueco. ¿Sí o no? Y claro, Pablo está tocando dos asuntos sumamente serios. Pecados muy groseros, pero caramba, yo me quedo sorprendido, mis hermanos, cómo creyentes podemos, aunque no estemos cometiendo estos dos pecados que he mencionado, pero ¿qué de la pornografía? Que no falten muchos hogares cristianos. ¿No han pensado en eso? Y que hay personas hasta adictas a la pornografía, pero que van a la iglesia. ¿Y qué de esas películas tan inmorales que muchas veces estamos viendo como que estamos viendo cualquier cosa? Y las cosas que se pasan ahora a través de los cinemas o a través de la televisión, las revistas, son cosas realmente que debe asustarnos, ¿no es cierto? Pero estamos acostumbrándonos a estas cosas. Ya no nos molesta. Yo recuerdo, no sé si les había contado, porque es hace algún tiempo, fue una célula en un hogar. Un abogado se entregó al Señor y yo lo visitaba de cuando en cuando. Nos quedamos una noche estudiando la palabra de Dios y tomamos un cafecito, pero de esos cafés que saben quitar el sueño. Y cuando regresé a casa eran como alrededor de las 12 de la noche.
Y no podía dormir, así que mientras mi doñita estaba durmiendo a un ladito, yo prendí el televisor calladito para ver qué pasaba en esas horas. Oí lo que yo vi. Eso resucita hasta los muertos. Pero estamos acostumbrándonos a esas cosas, ¿sí o no? Ya no importa. No importa. ¿Y qué del internet? Hermanos míos, la vida cristiana tiene sus demandas, después de todo. ¿Sí o no? Y Pablo está diciendo, hermanos míos, ustedes, a pesar de todas las riquezas que han recibido de Dios, tienen un tamaño problema. Están viviendo estrechamente. Cuando yo estoy hablando de estos pecados, yo no estoy diciendo, si algún hermano desafortunadamente ha caído, agárrenlo y denle. No, yo no digo eso. Yo soy un pastor. Y cuando alguien cae, yo sufro. Y yo lloro. Y yo voy a esa persona. Y le trato de ayudar y le trato de hacer todo lo posible para reingresar al rebaño de Dios. Porque esa es la función también de la iglesia, ¿sí o no? Es la restauración de los hermanos. Hay una palabra que me gusta mucho en el griego, creo que se dice oikodomeo, si no me equivoco, oikodomeo, que quiere decir reparar. Cuando Jesús se fue por la playa de Galilea y ahí encontró a dos hermanos, les encontró reparando las redes, dice, ¿no? Y la palabra reparar las redes es oikodomeo, es decir, están tratando de tapar el hueco para dejar en forma original. O también quiere decir eso de reparar los huesos rotos, ¿no? Ese oikodomeo es reparar el hueso para que adquiera ese hueso nueva vitalidad, nueva vida. Y la iglesia es una clínica terapéutica donde tenemos que ayudar a los hermanos, pero no debemos gozarnos o ser indiferentes frente al pecado. ¿Sí o no? Pero la tercera, ya le noto al pastor un poco inquieto, ya termino, mi hermano. El tercer gran problema de la iglesia de Corinto era que habían problemas de carácter doctrinal. Primero de Corintios 15, 12 al 17. Con esto termino. 15, 12 al 17. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si no ha resucitado Cristo, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, pues. Vean qué problema, ¿no? Estaban negando las bases y el fundamento mismo de lo que sostiene nuestra fe cristiana. La resurrección de Cristo es la doctrina fundamentalísima de la fe cristiana. A veces yo me he detenido a gastar el tiempo con los testigos de Jehová y me dicen que Cristo todavía está por allá en algún huerto. Pero resulta que hace 3 años yo estaba allá en
en Jerusalén y entré en la tumba de Jesús y no encontré nada. Está vacío desde hace buen rato ya que Jesús resucitó. Es decir, hermanos, en resumen, lo que estoy tratando de decirles en esta noche es que uno puede tener un gran paquete de Dios, pero ni siquiera haberse molestado en abrir. ¿No es cierto? Y está viviendo la vida cristiana pobremente. No hay desarrollo cristiano, no hay santidad cristiana y no hay pureza en la doctrina. Y andan de aquí para allá buscando algo, a ver dónde encuentro la verdad. Pues la verdad no hay que andar buscando, la verdad llegó en Cristo a nuestra vida. Y tenemos a Cristo o no tenemos nada. ¿No es cierto? Es decir, esos son los fundamentos. Ahora, termino con estas palabras que Pablo dice en la porción que les había leído en 1 de Corintios, el capítulo 6. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, sí, tiene razón mi hermano. Versos 11 al 13. Pero noten ustedes lo que Pablo dice aquí. Segunda de Corintios. Caramba, alguien creo que se me llevó este capítulo. Ah, no, aquí está ya. Segunda de Corintios 6, 11 al 13. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Cuál es la exhortación? Ensancha. Ensancha. Yo me alegro que el hermano todavía se acuerda que le había dicho que ensanche. ¿Qué usted? Tal vez esa es la carpa usted. Extiende la carpa o algo de eso, ¿no? Y la vida cristiana tiene que ser una vida que va ensanchándose. La vida cristiana es como un río que nace en las montañas con gotitas y va creciendo y siendo un arroyo, y de un arroyo ya crece el río y por fin cuando llega al mar ya es navegable. La vida cristiana tiene que ser de un constante crecer, de un constante desarrollar en todos los aspectos de la vida. Hermanos míos, la vida cristiana es algo que vale y vale la pena vivirla, porque cada día es más hermosa, cada día es más bello, cada día hay algo más. Es como decía una indígena un día allá en el hospital donde trabajo, me decía, es que la vida tiene una ricura. Yo no sabía que era de ricura. Dice, es que tiene una riqueza que va ensanchándose completamente. Les animo, mis hermanos, a seguir adelante. Les animo, mis hermanos, a desafiarse cada uno de ustedes. Que esta querida iglesia crezca en número y crezca en vida espiritual. Apóyenle al pastor, apóyenle a los ancianos, apóyense mutuamente y que lleguen a ser, mis hermanos, ustedes un lugar donde las gentes puedan decir, hay un lugar en Cape Coral donde se encuentra lo que no hemos encontrado en ninguna parte. Allá se puede vivir y vivir en abundancia. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.